Buenas tardes, ¿cómo andan? Bueno, ya me presentó un poco antes Edu. Mi nombre es Felipe Franco y formo parte del equipo de Relaciones Estratégicas. Queríamos con este videito mostrarles un poco en lo que fuimos avanzando en este tiempo y nada, ir viendo algunas cositas que ahora les vamos a ir mostrando, como para que veamos en qué lugar estamos y cómo vamos a ir avanzando con este nuevo Lean Leader del mes de septiembre. Un poquito lo que estuvimos viendo en el videito tiene que ver con los inicios de lo que es Lean Construction Argentina, y queríamos que vean un poquito en la plataforma Miró, que ya tienen el enlace. Está ya este esquema que pueden ir viendo, donde nos encontramos con el documento de fundación en el año 2018, un documento con un upgrade, digamos, en el año 2019, y con el símbolo importante que tenemos y nuestra filosofía de Lean Construction: optimizar el conjunto, remover el desperdicio, generar valor, el foco en los procesos y en la mejora continua, y sobre todo el respeto por las personas. Pero yo no excuso. Vení, yo no, escúchame, te quiero decir algo. Bueno, y hoy tenemos la conferencia de Santiago Ruiz. Santiago Ruiz es un ejecutivo especializado en gestión de proyectos Lean en la industria de la ingeniería y la construcción. Es ingeniero civil y, bueno, trabaja en una de las empresas más importantes de la construcción en Perú. Y también comentarles que él es instructor avanzado del LSI Perú. Y bueno, ahora le doy el pase a mis compañeros para que comencemos con la dinámica que teníamos pensada para el día de hoy, antes de que exponga Santiago, y veamos un poquito de qué se trata y charlar un poco sobre el tema del diseño. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Está Germán también? Sí, estoy acá. Hola, Ger, ¿cómo andás? Bueno, me presento. Mi nombre es Emanuel Sabaís, soy ingeniero civil. También estoy en el equipo de Relaciones Estratégicas que armamos este evento. Y bueno, vamos a ir armando los que vienen con la ayuda de todos. Desde ya, que el que quiera sumarse al equipo de Relaciones Estratégicas, bienvenido sea. Y bueno, con Ger lo que vamos a hacer es contarle un poco de qué viene esta pequeña dinámica, que para eso vamos a necesitar que todos se sumen al tablerito de Miró. Y bueno, Ger, te doy el pase para que te presentes y cuentes más o menos de qué se trata, ¿sí?
Gracias, Emma. Bueno, yo soy Germán Costa, soy ingeniero civil de la ciudad de San Juan. Me desempeño en una empresa constructora como jefe de obra. Y bueno, hace unas semanas estoy formando parte del grupo de relaciones estratégicas acá del LSI Argentina. Me interesa saber si todos han podido ingresar al Miró y el que llegue a tener algún problema, si puede anclarse, digamos, a la pantalla de Felipe para que todos puedan participar y ver la dinámica del día. Hoy lo que le venimos a plantear, hablar un poco de las problemáticas que tenemos a la hora del diseño con las obras y qué soluciones les estamos dando o qué herramientas estamos usando, si usamos reuniones. Queremos que todos participen para que después Santiago pueda tomar algunos de estos temas para conversar y que podamos desarrollarlos. La plataforma Miró es una plataforma para trabajar de forma colaborativa, por eso nos podemos ver ahí todos los nombres de cada uno que están navegando en la plataforma. En el costado izquierdo de la pantalla van a tener un menú que tiene una flechita. Debajo de esa flecha podemos seleccionar un post-it. La idea es que con estos post-it vayamos, elijamos alguno y podamos en estos temas que hemos elegido como para tratar, por ejemplo, cómo resolvemos un tema de cuando tenemos un error de proyecto, si lo hacen mediante una reunión con el área técnica, si lo hacen mediante un correo y reuniones virtuales, cómo los registran cuando tienen algún problema con el proyecto. Todo eso nos gustaría, digamos, en base a la experiencia de cada uno, que coloquen, digamos, sus ideas o sus problemáticas para que entre todos más o menos las clasifiquemos y podamos tocar algunas y poder conversar con Santiago. Excelente, Germán. Bueno, vamos a esperar hasta las 19:30 para que se desarrolle esta dinámica y ahí le vamos a dar el pase a Santiago, bienvenido y muchas gracias. Así que bueno, a trabajar con esto y para adelante. Cualquier consulta pueden escribirla por el chat o activan el micrófono y la hacen de forma verbal para que los podamos ayudar y todos puedan interactuar acá en la plataforma. Bueno, en estos minutos que nos quedan hasta las 1:30 que empiece Santiago con su presentación, vamos a ir leyendo. La verdad que nos encantó la participación que han tenido todos y más o menos uno va leyendo y son los problemas que a uno le ocurren en la obra. En el que hacemos, vamos a empezar a leer algunas. Las que están arriba son medias drásticas, nos quejamos o a veces lo tapamos con diario. Pero bueno, eso es un poco también de cuando nos surgen imprevistos de proyectos, algo que uno pensaba tenerlo controlado y le sale algún problema, lo primero que hace es fastidiarse o enojarse, pero bueno, hay que ver cómo se resuelve. Hay algunos que comparten que revisarlo junto con la dirección, con los especialistas, con el equipo de trabajo, con el equipo de proyecto, consultar asesores, identificar bien cuál es el problema y definirlo, dimensionar el problema, reunión con el equipo de trabajo, discutir con el equipo, coordinar con el equipo. En eso más o menos estamos de acuerdo que lo principal es no tomar una decisión apresurada y reunirnos con todos los involucrados para identificar realmente cuál ha sido el problema de proyecto que tenemos y cuál va a ser la forma de solucionarlo. En cómo lo resolvemos, se ha planteado reunión con el equipo de trabajo, plantear nuevas propuestas, presentar respuestas posibles a ese problema, plantear diferentes soluciones, evaluar las ventajas y desventajas, ver los asesores externos,
transparencia en el trabajo. Eso no sé si se refiere a aclarar el problema, digamos, no tratar de ocultarlo y el problema, digamos, por no decirlo, va a seguir estando, digamos, entonces que sea todo transparente y si tenemos un problema, sacarlo a la luz y que lo resolvamos con el equipo, con las personas que sea necesario. Consultar con especialistas, establecer prioridades, la ruta crítica. Luego, para ver cómo registramos ese problema, hay un post-it que dice no lo registramos actualmente, muchos por legajo, por vía mail, a través de un RFI, una minuta de una reunión, actualizar el legajo, haciendo notas. ¿Qué más tenemos? A través de un documento de control de cambios en la memoria, mediante una documentación validada por los diseñadores y constructores, un RFI y una bitácora de consultas, a través de un mail con copia a los actores que participan, a partir de un legajo digital como Fieldway, que está compartido con todos los que intervienen en el proyecto. Eso ya sería algo más, aplicando una aplicación, algo más tecnológico. Luego repasemos un poco el medio de comunicación que estamos utilizando. La tendencia es el mail o WhatsApp o teléfono. También tenemos reuniones presenciales, si no a través de alguna plataforma de videollamadas como Google Meet. También está el Fileware, correo, una reunión presencial, mail corporativo. En sí, los canales de comunicación, el más común, digamos, sería el correo, también algo más informal, el WhatsApp, o a través de reuniones. Y en otros temas que se han planteado, tenemos realizar talleres de revisión de diseño con contratistas y constructores, registrar el problema para evitarlo en el futuro, eso es clave, hacer una planilla de Google para análisis de riesgos en cuanto a posibles soluciones, poder tener tanto registro de los problemas que sucedan en una planilla de acceso común, acciones correctivas, seguimiento de la solución aplicada para verificar la resolución y establecer responsables de las acciones con seguimiento del plazo y cumplimiento. Eso vendría a ser, digamos, una de los pilares de lo que es el Last Planner System, que seguramente ahora Santiago nos va a estar comentando un poco de la metodología aplicada a la etapa de proyecto. La verdad que estuvo fantástica la dinámica, que se sumaron todos. No sé, Santi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal viste la dinámica? ¿Cómo fueron interactuando que estamos acá en la reunión? ¿Qué te pareció? Hola Felipe, muy buenas tardes y muy buenas tardes a todos los asistentes de este Dreamville. Muchísimas gracias por haberme invitado y encantadísimo de poder de compartir con ustedes algunas ideas. Me fascinó la dinámica, de verdad que yo miraba acá cómo iban sumándose las ideas y cómo iba evolucionando el tablero. De verdad que hoy en día el trabajo remoto y aplicar estas herramientas virtuales nos ha costado llegar a este tipo de dinámicas, pero creo que sí son muy buenas, muy potentes. Y con respecto a los puntos que he ido viendo, es muy bueno. Hay muchas cosas interesantes acerca de cómo resuelven los problemas y cómo lo van registrando, y me pareció curioso el tema de la comunicación. Hoy en día el WhatsApp es
un elemento muy potente en la forma de comunicación. Solo me quedaría la duda ahí, cómo utilizan este medio de comunicación o cómo logran que, al ser tan popular y tan utilizado, no se convierte en un elemento de sobresaturación de comunicación, sobre todo en equipos cada vez más grandes, ¿no? Creo que el correo es un elemento bien utilizado, pero llega a ser sobresaturado. Entonces, ese es también un punto que va generando con otros medios de comunicación como el WhatsApp, etc. Pero buenísimo, hay temas que vamos a conversar acerca de la dinámica en el día de hoy. Buenísimo, Santiago. Así que, bueno, ya me pueden despiñar por un rato. Después, al final, se los voy a volver a solicitar, así damos cierre. Pero por ahora, así le damos pase a que pueda compartir pantalla a Santiago y comience con su presentación. Buenísimo, Felipe, muchísimas gracias, y nuevamente a todos los que están participando en esta sesión, muchísimas gracias por estar aquí, gracias por permitirme entrar en sus hogares, de alguna manera, para compartir algunas ideas, para comentar un poco acerca de estas experiencias que se van dando desde el punto de vista de Lean en el diseño. ¿Me confirman si ya se puede ver mi pantalla? Sí, Sí, la perfecto. estamos viendo. Excelente, muy bien. Entonces, como ya lo mencionaron, yo soy ingeniero civil, trabajo ya más o menos unos entre 15 y 16 años ya en la industria de la construcción. He trabajado en proyectos de construcción, he trabajado en proyectos de ingeniería, he tenido la oportunidad de trabajar mucho desde el punto de vista de consultoría para operaciones en general, para empresas que están invirtiendo en proyectos de capital, y este proceso me ha ayudado a poder contribuir con empresas de diseño, con empresas de construcción, que permitan ajustar los resultados de los proyectos y ver, pues, un poco la problemática de lo que ocurre en las distintas etapas de la gestión del proyecto. Y lo que tengo hoy día, lo que quiero contarles hoy día, es un poco algunas de esas experiencias, algunos aprendizajes que he tenido a través del LSI de Estados Unidos, de unas participaciones en unos talleres que he podido asistir allá, y cómo hemos puesto en práctica algunas de esas cosas en Perú y en algunos otros países también, donde hemos venido trabajando esta situación, esta implementación de Lean en las etapas tempranas del proyecto, para llamarlo de alguna manera. Y mi participación en el LSI Perú también es, pues, de instructor, donde una de nuestras misiones, o una de nuestra manera de contribuir con la industria, es poder brindar un lineamiento, un estándar, una línea base de capacitación que permita a las distintas instituciones de seguir formando profesionales que desarrollen estos comportamientos y la aplicación de herramientas que faciliten el desempeño de la industria, y que podamos tener cada vez un mejor resultado a nivel global. Pero eso es un poco de mi experiencia, de mi background. Me gustaría trabajar un poco dinámicamente con ustedes, así que les pido a todos que puedan entrar a la siguiente página web, que es www.menti.com, y puedan acceder usando el código 11230505. Y ahí estoy compartiendo acabo de compartirles unas 3 pequeñas preguntas que podemos utilizar para conocernos un poquito más en esta sesión. A ver, la página es www.menti.com.
El código, como les decía, es 11-23-055. Y la primera pregunta es: ¿de qué provincia, distrito, ciudad se conectan para esta sesión virtual? Ajá. Principalmente Santa Fe, Rosario, Santa Fe, y tenemos algunas participaciones de Trujillo, de Lima, ¿ah? Buenísimo, de Bolivia, de Mendoza, de Buenos Aires, San Juan. Buenísimo, excelente. Ok, entonces tenemos bastantes personas de Santa Fe, de Rosario, también hay personas de Lima, de Perú, Lima, y tenemos de Bolivia, por ahí he visto Arequipa, Cusco, Trujillo, de acá, Mendoza, Río Negro, Bariloche, Santa Cruz, Mendoza, Argentina, Capital Federal, ahí está. Oh, perfecto. Buenísimo, muchas gracias. Aquí les pongo una segunda pregunta. Les voy a poner una segunda pregunta. Ahí estoy actualizando la pantalla. La segunda pregunta es: ¿cuál es su rol usual que tienen en los proyectos o en el último proyecto en el que han estado trabajando? ¿Cuál es el rol que han tenido, ¿no? Ya pueden ser el director de proyecto, gerente general de la empresa que he estado trabajando, gerente de proyecto, gerente de ingeniería, gerente de construcción o residente, como lo puedan llamar, o jefe de un área o de alguna disciplina, o han sido supervisores de producción, o ingenieros, arquitectos, analistas, o asistentes, o son estudiantes aún y todavía no han estado como un practicante o un estudiante en proyectos. ¿Cuál ha sido su rol, el último rol en el que han estado en los proyectos, o el rol usual que suelen tener, ¿no? Es www.menti.com. Para los que recién se conectan, www.menti.com, y el código 11-23-055. Ahí está. Excelente. Buenísimo. Muy bien. Perfecto. Ok, eso me da una idea del rol que han estado trabajando en los proyectos. Mando el audio a él y yo le voy a contestar. Y le pongo una tercera pregunta. Vamos a ver, una última pregunta, pero ya es un poquito, ya es libre, que me va a ayudar a mí a entender un poquito cuáles son sus expectativas acerca de esta pequeña sesión. Ya acabo de ver la dinámica, hemos podido ver sus respuestas y conocer un poco el estado actual de cómo se enfrentan a estos problemas cuando encuentran alguna deficiencia en el diseño o algún problema en el diseño, qué es lo que abordan, qué es lo usual que se puede hacer. Pero me gustaría, desde este punto, del punto de ustedes mismos, ¿qué esperarían llevarse o qué les gustaría llevarse de esta sesión? Ajá, muy bien. Excelente, excelente. Entonces, una sugerencia, como este es un Lean, de repente a la próxima todos prendemos la pantalla y sacamos el Beerser que tengamos a la mano para poder compartirlo y hacer un saludo entre todos. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Buenísimo. Ok,
Entonces, ahí voy a dejar abierta esa lámina para que puedan ir completando sus expectativas. Esto me va a servir me va a servir muchísimo para poder orientar un poco la conversación. Lo voy a poner por acá para que lo pueda tener a la mano. Excelente. Entonces, hoy día les voy a hablar de tres temas, de tres cosas en específico. Primero vamos a hablar un poco de cómo entendemos o cómo definimos el diseño. Les voy a contar un poco mi experiencia, cuál ha sido cuál fue mi paso, mi recorrido que tuve en ingeniería, en diseño de proyectos. Voy a hablarles algo que no es mío, básicamente esto viene de un estándar de trabajo llamado Progresión Lean. 44 minutos con 50. Hay gol de Wisterman, gol de Rodríguez. Ajá. Buenísimo. ¿Quién nos estaba streameando el partido? Buenísimo. Hay un elemento buenísimo, la progresión Lean, que es un excelente mapa de conocimiento que creo que puede ser muy útil para los que nos estaban hablando acerca de herramientas y temas que quieren conocer acerca del Lean en los proyectos. Eso va a ser muy, muy útil. Y por último vamos a hablar acerca de las condiciones de satisfacción y qué es lo que espera, y aterrizando esto en un caso de un proyecto, de cómo funciona, qué es lo que esperamos ver en un proyecto y cómo esperamos que el equipo se alinee para lograr estos resultados que se esperan lograr en los proyectos, ¿de acuerdo? Entonces, empecemos. El primer tema que quiero hablarles es un poco de mi experiencia en el diseño, en equipos de diseño. Y en esta parte, mi primer trabajo, o sea, uno de mis primeros trabajos fue empezar a practicar en una empresa que se dedicaba a armar expedientes técnicos para bueno, acá en Perú tenemos un programa social que se llama Techo Propio, que es una iniciativa del Estado que permite, pues, brindar unos bonos a las personas que quieren construir sus casas y que tienen bajos recursos económicos. Entonces, eso permite a las personas iniciar o arrancar, pero siempre desde el lado formal de que tengan un expediente técnico validado o aprobado por una empresa que les permita a estas personas construir sus viviendas, ¿no? Entonces, es una iniciativa para formalizar un poco la construcción y al mismo tiempo dar, pues, un incentivo a aquellos que aún no cuentan con la vivienda propia. Entonces, mi primer trabajo ahí era, pude entrar a trabajar ahí para entrar al área de diseño y hacer los diseños de estructuras. Entonces, y como había llevado ya mis cursos de instalaciones sanitarias eléctricas, entonces también ayudaba, pues, un poquito a hacer esa parte de instalaciones eléctricas y sanitarias de las viviendas. Y como ya me dicen, ya tú estás, ya sabes de presupuestos, entonces haces los metrados y nos ayudas a armar el presupuesto. Entonces, empecé a trabajar ahí, a hacer el diseño, el cálculo de las estructuras, a plasmar la ingeniería de la estructura, apoyaba haciendo los diseños de instalaciones y armaba el presupuesto del proyecto, que todo eso se enviaba a otra persona que hacía el control documentario, compilaba todo y preparaba los expedientes. La arquitectura ya nos llegaba, pues, de un equipo de arquitectos que teníamos en la empresa, que ellos habían hecho una serie de módulos estandarizados y que eran muy fácilmente adecuables a los distintos tamaños de terreno que se tenían en este programa social. Y pues era muy fácil para nosotros coger esos diseños de arquitectura y luego empezar a hacer todos los diseños de ingeniería. El primer problema que encontramos que encontré en ese equipo, que encontramos con los chicos que empezamos a trabajar ahí, era que era un proceso bastante lento. Llegamos ahí y encontramos algunos ingenieros que, estoy hablando pues del año 2005, 2006, estaban con una calculadora haciendo los cálculos para calcular las vigas, las losas, las columnas, las zapatas, y empezar a armar el diseño. Entonces, lo primero que dijimos es, oye, hay tecnología que nos ayuda a hacer estos cálculos de una manera más rápida y más eficiente. Y todos nos imaginábamos un software de diseño, y lo que dijimos, no, el Excel. Entonces, metemos todo en unas matrices de Excel y configurando una serie de parámetros podemos diseñar rápidamente los elementos estructurales que tenemos en
en esta vivienda. O sea, no necesitábamos un software muy potente o muy robusto para esto, sino algo mucho más sencillo. Ya afortunadamente alguien más ya lo había hecho, simplemente nosotros teníamos que adecuarlo a las necesidades que teníamos en los proyectos, y simplemente empezamos a utilizar eso. Lo siguiente era que como ya teníamos diseños muy rápidos, o sea, los cálculos se hacían de manera más rápida, más sencilla, era mucho más fácil llegar pues al resultado de los cálculos, el cuello de botella ahora era el dibujo, porque básicamente ya tenías cálculos, pero había que dibujarlos, y en ese momento usábamos AutoCAD. Entonces dijimos, oye, hay que buscar una forma de cómo hacer los dibujos más rápido, y para eso empezamos a hacer plantillas, empezamos a armar bloques que eran reutilizables o que eran fácilmente adecuables, y que todo el equipo podía utilizar para que el diseño o la emisión de los planos sea más sencilla, más rápida. Entonces, el siguiente cuello de botella que apareció fue el tema del presupuesto, porque una vez que tú tenías ya los cálculos, los planos, lo que te necesitabas eran los metrados para que salgan en el presupuesto rápidamente. Y ahí era un poco más difícil porque no teníamos algo muy bien pensado, y un compañero de la oficina descubrió un comando mágico en el AutoCAD que se llamaba las polilíneas, y que a las polilíneas le podías sacar pues el área y el área y la longitud simplemente con un comando muy sencillo, y usando algo de programación con Autolisp, dibujábamos todos los planos con estas plantillas que teníamos, que todo se había armado en polilíneas, seleccionábamos todo, sacábamos la información, y con un script de Autolisp se convertía todo eso en una hoja de datos donde estaban todos los metrados que necesitábamos para hacer el presupuesto. Entonces, ya estábamos usando BIM. no estábamos usando algo en 3 dimensiones, pero ya nos habíamos metido en el mundo de utilizar data de manera automatizada para tomar decisiones y para hacer más efectivo nuestro trabajo. Cuando empezamos a trabajar, una de las primeras cosas, cuando empezamos en ese proyecto, cada persona era capaz de armar 2 expedientes por semana. Cuando empezamos a poner todas estas mejoras, una por una, nos dimos cuenta que de pronto, en 1 mes y medio que habíamos empezado a hacer todas estas iniciativas de buscar problemas y tratar de mejorarlos, nos habíamos pasado de 2 expedientes por semana por persona a trabajar 2 expedientes por persona por día. Entonces habíamos mejorado un montón la productividad de la empresa. La empresa ahora producía mayor cantidad de expedientes en menor cantidad de tiempo. Pero salió un siguiente análisis de que decíamos, oye, ¿y los problemas de la construcción? ¿Y quién va a hacer el planeamiento? ¿Cómo vamos a construir? No sé, eso ya lo verá la persona que lo va a construir, decíamos nosotros, ¿no? Entonces, craso error, porque nos metíamos solamente a armar el diseño del proyecto y no sabíamos qué iba a pasar en la construcción, y bueno, tampoco nos interesaba en ese momento. Decíamos, ya lo resolverá el constructor. Entonces me tocó salir de esta empresa y viajar a una provincia, y empecé a trabajar en una empresa de construcción. Y ahí entendí muchas cosas, recibía los diseños y luego iba al campo a empezar a trabajar, y me daba cuenta de que las cosas no eran como las habían pintado en el plano. Empezaban a ocurrir distintos problemas. Entonces, ya algunos años después, cuando empecé a reflexionar sobre los problemas de la industria de la construcción, y recordar un poco mi paso por estas empresas de diseño, y entender cómo funcionaba, y entender qué habíamos estado haciendo en los últimos años, de cómo gestionábamos el diseño, recuerdo que el proceso típico de gestión de proyectos es que un cliente, cuando tiene una necesidad, pues busca a alguien que le diseñe ese proyecto, ¿no? Entonces empieza una persona, un equipo de personas que van a diseñar ese producto, que van a diseñar esa solución que necesita el cliente, y la van a plasmar en una serie de documentos, porque sirven para sacar una licencia, o para poder tener una licencia de construcción, donde yo con esa licencia voy a poder empezar a construir. Y una vez que la licencia está aprobada, pues en ese momento contrato a alguien que me va a construir el proyecto, y recién en ese momento esa persona va a empezar a analizar la información que está ahí, y va a empezar a buscar, va a presupuestarla, va a metrarla, va a indagar cómo se va a construir eso, y va a plasmar todo esto en un proceso constructivo,
¿no? Tiene que calcular los materiales, los recursos, todo lo que necesita para poner en marcha ese proyecto y poder hacerlo realidad. Entonces, ¿qué sucede en la industria? ¿Qué sucede en nuestra industria en particular? Es que estos tres actores, uno que trabaja, que tiene la necesidad, otro que tiene que armar el diseño del proyecto y otro que va a construir el proyecto, en esta interacción les construimos algunas barreras, les construimos unos muros que impiden o imposibilitan la comunicación o el flujo de información entre los diferentes actores a través de los famosos contratos. Entonces ponemos un contrato que establece cuáles son los alcances de cada uno de estos servicios, establece las formas de comunicación, establece las penalidades, establece las responsabilidades, ¿no? Y documenta o estructura el acuerdo de estas partes de lo que busca, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿O qué es lo que necesita el cliente? El cliente no necesita un expediente. El cliente lo que necesita es el proyecto terminado. El cliente lo que necesita es ese producto en funcionamiento que ya pueda ser utilizado para que él empiece a beneficiarse del uso de ese producto. Entonces, lo que sucede normalmente es que cuando contratamos al diseño le decimos, oye, lo que yo necesito es el expediente para poder empezar la construcción. Entonces, se trabaja a marcha forzada en el diseño para conseguir el expediente. Y una vez que el expediente ya está listo, o sea, ya tenemos la licencia para empezar a construir, ahora lo contratamos a un constructor para que él lo haga realidad y lo convierta en algo físico. Entonces, hay un problema en ese proceso. El problema es que cuando se contrata el diseño, pues se contrata con límites de tiempo muy ajustados, con muy poca información y con un objetivo claro, es que te den la licencia, ¿no? Porque lo que no quieres es que alguien en el gobierno te diga, oye, por si acaso hay un par de observaciones y tienes 30 días para que me lo resuelvas. Y 30 días después te digan, oye, acá hay otra observación, por favor, 30 días más para que lo resuelvas. Entonces, se te alarga, pues, el desarrollo del proyecto. Entonces, lo que se busca, el objetivo primario, el objetivo fundamental ahí es que se consiga una licencia de construcción. Entonces, el diseño, obviamente, está preparado para que pase una verificación del gobierno, pero no está listo para construir. Es más, hay muchas decisiones en el proyecto que aún no han sido tomadas y que están por definirse. Y por ende, todavía no está listo como para que pueda convertirse en realidad. ¿Cuál es nuestro paradigma aquí? Nuestro paradigma es que cuando tenemos el expediente de construcción, pensamos que ya tenemos el diseño. Y la verdad es que el diseño ni siquiera está completo. El diseño va a estar completo el día que el producto, o sea, el día que el proyecto haya sido completamente construido. Ahí va a estar el diseño completamente terminado. Si no, simplemente es un esquema, es un esbozo de algo, de algunas decisiones que se han tomado y que necesitan todavía algunas otras decisiones tomarse. Y lo que sucede en el diseño es que nosotros partimos de que el diseño termina siendo pues un expediente donde he plasmado el producto. El problema de eso es que el diseño en realidad es, voy a tener dos etapas, diseñar el producto y diseñar el proceso constructivo, porque no basta con solamente diseñar el producto, sino tengo que diseñar ese producto, cómo se va a construir, cómo se va a entregar, cómo se va a utilizar. Y un ejemplo muy claro, muy sencillo, es que si ustedes entran pues, a la página web de IKEA, ¿no? IKEA es no sé si lo conocen, es un proveedor de muebles muy famoso en Europa. Ellos venden muebles prefabricados y te dicen, su lema es construyelo tú mismo, entonces te entregan todos los materiales, te entregan todo listo para que tú mismo lo puedas armar en tu casa. Y cuando tú recibes los planos de IKEA, abres las instrucciones de estos muebles que vienen de IKEA, te enfrentas al primer problema. Ellos distribuyen muebles para toda Europa. Entonces, en Europa recuerden que se habla español, que se habla francés, que se habla alemán, que se habla inglés, que se habla finlandés, se habla de todo tipo de idiomas. Entonces, no hablan el mismo idioma, entonces, ¿cómo haces planos para todos los idiomas? No puedes estar armando planos para todos los idiomas. Lo que hacen ellos es muy sencillo, no le ponen palabras. O sea, los planos están hechos de tal manera de que no hay ni una sola palabra escrita en las instrucciones de ensamblaje.
Adelante hay algunas palabras hechas en todos los idiomas que son básicamente las especificaciones técnicas, pero todo el proceso constructivo está plasmado en los planos sin palabras, solamente imágenes. El otro tema es que cuando te entregan el producto, te entregan los materiales, tú ves una imagen de cómo debe quedar y luego ves el paso a paso de cómo se debe ensamblar. Entonces, ese producto, que es ese mueble que te está vendiendo IKEA, está bien diseñado. ¿Por qué? Porque tienes el diseño del producto, de cómo va a quedar al final, y tienes el paso a paso de cómo se tiene que ensamblar. Entonces, ¿qué sucede hoy en día en nuestros proyectos de construcción? Pues sucede todo lo contrario. Recibimos un expediente donde nos muestra cómo debe quedar, donde nos muestra cómo debe verse al final, pero de ahí le dicen al constructor, oye, tú decide. Exactamente, como dice Sergio, como los Lego exactamente funcionan exactamente igual, tienen el mismo principio. Me muestran cómo va a quedar y luego me dicen cuál va a ser el paso a paso. Está diseñado el paso a paso. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Lo que sucede hoy en día es que cuando hablamos de diseño, en nuestra industria, en la industria del diseño y construcción de proyectos, de inversión de capital, no estamos pensando en el diseño, estamos pensando en una parte del diseño que es el expediente técnico que sirve para que me den una licencia. Y cuando el constructor recibe el diseño, piensa que el diseño ya está completado, pero es nada más erróneo, porque el diseño está lejos de ser completado. Me falta todo ese paso a paso que yo tengo que diseñar para saber cómo se va a construir. Entonces, cuando yo empiezo a gestionar el proyecto, cuando yo empiezo a ordenar el proyecto, lo que va a pasar es que el cliente tiene una expectativa, ¿no? Imagínense este cuadro. Este es un cuadro que usaba Greg Howell en los proyectos y me pareció súper curioso porque hasta ahora, después de tantos años, tiene mucha vigencia. Decía, imagínense este cuadro. Esta es una matriz donde hay, pues, del 1 al 10, desde la incertidumbre de lo que se va a construir y cómo se va a construir. Entonces, un cliente lo que espera es contratar a un señor que me va a definir el producto, me va a decir qué cosa es lo que debo construir, qué tipo de proyecto necesito, si es un edificio de tantos pisos, de tantas áreas, con qué especificaciones, etcétera, etcétera. Y una vez que está definido todo eso, voy a contratar a alguien que me dice cómo lo voy a construir, ¿no? Esto es el ideal, esto es lo que el cliente espera, ¿no? Que se defina bien el producto, y una vez que el producto esté bien definido, ok, entonces ahora se defina el proceso, y esté definido cómo se va a construir, o cómo se va a utilizar, cómo se va a ensamblar. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Pues lo que pasa en la realidad ocurre esto, ¿no? Que si yo tomo una decisión en la definición del producto, va a afectar al proceso constructivo. Y si cambia el proceso constructivo, de repente tengo que cambiar algo en el producto. Y así sucesivamente. Entonces, el proceso se puede generar en una serie de interacciones muy largas entre el diseñador y el constructor, donde tienen que sentarse a tomar decisiones en conjunto para que eso salga, para que termine definiéndose en algún momento y pueda salir a producción o pueda convertirse en realidad en algún momento. ¿Qué es lo que ocurre realmente o qué es lo que ocurre comúnmente? Comúnmente es que yo tengo un propietario que tiene, pues básicamente, si es una empresa, una industria, etcétera, va a tener pues el equipo que opera su negocio, y luego voy a tener un equipo de diseño, un equipo diseñador tal vez, ¿no? Donde está la arquitectura, las diferentes especialidades, y luego voy a tener un contratista general o un constructor que va a tener pues sus subcontratistas, sus disciplinas, etcétera, y que van a interactuar para lograr tener este proyecto. Entonces, cuando alguien en el equipo del contratista tiene un problema o tiene una pregunta, lo que sucede en la vida tradicional es que alguien, de repente del cliente, tiene la respuesta, ¿no? Entonces, empieza a ocurrir algo que se llama la cadena de consultas, ¿no? Y ustedes lo han especificado, le mando un mail, le mando un WhatsApp, pero para que llegue la respuesta, o hasta que llegue la persona que tenga la respuesta de esa pregunta, es que de repente hay otros mails o WhatsApps o cadena de conversaciones que se hacen para que llegue hasta la persona que tenga la respuesta. Y luego, una vez que esa persona responda, lo que va a pasar es otra vez una cadena de comunicación
que va a tratar de buscar llegar a la persona que tuvo la pregunta. Entonces, ¿cuánto toma esto? ¿Qué tan complejo se vuelve o qué tan difícil es? Nos pusimos esa meta hace unos años en una empresa, en una de las empresas de construcción, y dijimos, vamos a analizar. Nosotros usábamos un proceso estandarizado de comunicación, que es el RFI, el Request for Information. Solicito información ya sea al cliente o al diseñador cuando encuentro algún inconveniente o algún problema en los proyectos. Entonces empezamos a analizar estas solicitudes de información, y eran 5 proyectos a los cuales analizamos, 5 proyectos de edificaciones, proyectos muy sencillos, ¿no? Edificios entre 11.000 y 13.000 metros cuadrados de oficinas en general, los últimos 5 edificios que habíamos hecho. Y analizamos un total de 420 consultas por cada proyecto. ¿Qué quiere decir? 420 consultas, más o menos 28 consultas al mes que se estaban haciendo en los proyectos, es decir, casi una consulta al día. O sea, una pregunta diaria. Había una persona que identificaba un problema todos los días, ¿no? Todos los días estaba identificando un problema a lo largo de la duración de todo el proyecto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la respuesta, o cuál era el tipo de preguntas que hacíamos? Pues básicamente el 68% de las preguntas eran deficiencias en el diseño. O sea, algo que se supone que debía estar ahí o definirse en el plano y no estaba. Había algunas sugerencias de cambio y habían otras que eran un 13% de confirmaciones o aclaraciones. Es decir, oye, algo que está aquí no está claro, no se entiende, por favor, confirman. Entonces, había el 70-80% de las preguntas que se estaban haciendo eran cosas que se suponía que deberían estar ahí o se suponía que deberían estar correctas y no lo estaban. ¿Y cuánto tomaba la respuesta? Pues todo este proceso de comunicación, desde que mandábamos la pregunta hasta que nos llegara la respuesta, en promedio tomaba la mitad de las veces entre 1 y 2 semanas. Y el 30% de las veces entre 2 semanas y 1 mes. O sea, nos tomaba muchísimo tiempo en responder este tipo de preguntas. Entonces, la gran pregunta que nos hicimos es, ¿por qué es así? ¿Por qué funciona así? ¿Por qué tenemos ese tipo de problemas? ¿Por qué el diseño tiene estas deficiencias? ¿Y por qué es que toma tanto tiempo en responderlas? Entonces, cuando volvimos a analizar qué estaban ocurriendo en las empresas de diseño, el primer detalle era que encontramos, pues básicamente el diseño había sido hecho pensando en la licencia. Por ende, todas estas preguntas que estaba haciendo el constructor cuando se ponía a pensar en el proceso constructivo, nadie las había hecho en ese momento. Nadie se había cuestionado sobre esas cosas, sobre esos temas, hasta el día en que el constructor empezó a metrar para decir cómo lo va a construir. Entonces, como nadie lo había cuestionado, nadie había tomado esa decisión o definición de esos puntos que se estaban haciendo en las consultas. Porque todo había sido pensando en conseguir la licencia. ¿Y por qué tomaba tanto tiempo en responderlo? Pues básicamente porque el equipo que había diseñado eso, el que había calculado, el que había hecho el plano, el que había trabajado, contribuido en eso, ya había terminado ese proyecto y estaba involucrado en otro proyecto. Entonces, sacarlo del proyecto un ratito para que analice ese problema y pueda plantear una solución, pues le iba a tomar tiempo porque estaba enfocado con otros objetivos en ese momento. Entonces, por eso es que la respuesta se hacía larga y demoraba demasiado en llegar a la solución. Y aquí nos salió una reflexión, es ¿por qué está pasando esto? Y hay un reporte del Reino Unido donde decía, en ninguna industria, la responsabilidad del diseño está tan desvinculada de la producción. O sea, el equipo de diseño no es porque él quiera, sino porque así lo contratamos, así los clientes, nosotros contratamos el proyecto, terminamos separando la responsabilidad del diseño de la producción. Y cuando se quiere integrar ese proceso, cuando se quiere integrar ese proyecto, ocurren todas estas deficiencias porque no se cuestionaron o no se hizo el cuestionamiento cuando tenía que realizarse en el momento adecuado. Entonces, esto es una realidad que ocurre en mi país, y hay cosas que probablemente les hayan parecido similares de lo que ven ustedes en el día a día, en sus proyectos, en
en la industria ya en Argentina, pero creo que ocurre no solamente en Perú y en Argentina, sino en todas partes del mundo. O sea, también me sucedió en Chile, también sucedió en Colombia, también sucedió en Ecuador, también sucedió en Panamá cuando fuimos a ver proyectos ahí. Y cuando hablaba con Alan Mossman hace unos años, él me dijo, pues también ocurre en Reino Unido, también ocurre en Oriente Medio, también ocurre en cualquier parte del mundo, también ocurre exactamente lo mismo. Y no es extraño, porque la industria de la construcción a nivel global está pensada de esa manera, está pensada, muy orientada y pensada en esa manera. Entonces, cuando hablamos del pensamiento Lean, decimos, ok, ¿qué queremos hacer con esta realidad de la industria? Pues lo que queremos hacer es transformarla, queremos hacer algo diferente con la industria, plantear una forma distinta de cómo hacer las cosas. Entonces, hay un estudio que hizo el LSI de Estados Unidos, en el cual analizaron una gran cantidad de proyectos, no solamente en Estados Unidos, sino a nivel global, y vieron que los proyectos que empiezan a usar Lean de manera intensa, desde el diseño, la construcción y la concepción del proyecto, pues habían dos conclusiones más claras, muy claras. Era que era 3 veces más probable terminar el proyecto dentro del plazo y era 2 veces más probable terminar el proyecto dentro del costo. ¿Eso qué quiere decir? Pues que te va a ir bien, vas a tener mejores resultados. ¿Te lo garantiza? No. Tienes más probabilidad que un proyecto que no usa Lean. Entonces, no es una garantía, pero el no usarlo es una garantía de que no te va a ir tan bien. Entonces, definitivamente, el concepto era, ¿cómo hacemos para que más proyectos empiecen a usar esto de manera ordenada y equilibrada? Entonces, el LSI, a nivel global, en los distintos países, tenemos esa misión de que queremos que los proyectos en la construcción empiecen a usar más estos comportamientos, estos pensamientos, esta forma de hacer las cosas, para que los proyectos les vaya cada vez mejor. Porque si les va mejor, lo que va a pasar es que a las industrias le va a ir mejor. Y si a las industrias le va a ir mejor, entonces vamos a tener más proyectos de construcción. Déjenme llevarlos un momento por esta ruta. Pónganse a pensar en lo siguiente. Yo soy un cliente, un cliente en el cual necesito ampliar mi fábrica. Y resulta que tengo un plazo para poder ampliarla y tengo una cantidad de dinero que necesito para poder ampliarla. ¿Ok? Me embarco en el proyecto, contrato un diseño, contrato una construcción y resulta que termino atrasándome o me termina entregando tarde y con algunos adicionales y sobrecostos que no estaban previstos al inicio. Lo que va a pasar es que el modelo financiero que usé para yo definir ese proyecto no se va a cumplir. Y probablemente los resultados que estaba esperado y el retorno a la inversión que voy a hacer en ese proyecto no se vaya a cumplir como lo había previsto. Entonces, tengo dos alternativas. Si me va muy mal, lo más probable es que no vaya a crecer al ritmo que estoy esperando crecer. Si no me va tan mal, lo que va a pasar es que ya he perdido oportunidad de negocio. Y esa pérdida de oportunidad de negocio va a limitar mi crecimiento de alguna manera. Entonces, las industrias en general, todas las industrias que existen en el mundo, necesitan de la construcción para que puedan ampliar su capacidad de producción. Si no hay construcción, no puede ampliarse la capacidad de construcción. Yo tengo una charla buenísima que hicimos hace un tiempo donde analizábamos las distintas industrias y cómo la industria de la construcción, a pesar de todos los problemas que tiene, todas las dificultades que tiene, es una de las industrias que todos los años crece. ¿Y por qué crece? Porque el crecimiento global arrastra a la construcción a pesar de todos los problemas que tiene y el crecimiento de las otras industrias hace que la construcción crezca. Porque el crecimiento de la industria es lo que hace que la construcción crezca. Entonces, si nosotros tenemos mejores proyectos con mejores resultados, contribuimos a que el resto de industrias les vaya mejor y por ende haya más construcción y mejores resultados para todos. Cuando hablamos de Lean, estamos hablando de un concepto muy sencillo. Primero, resolver el dilema más grande que existe en el mundo, en la sociedad humana, que es la coordinación. Coordinar personas es lo más difícil a lo cual nos podemos enfrentar. Si no me creen, vean cómo funcionan los gobiernos. Todos los gobiernos son básicamente coordinar, personas que están coordinando personas. Y todos nos quejamos de que el gobierno funciona mal. ¿Por qué? Porque es lo más difícil que existe en el mundo. Coordinar es lo más difícil que existe en el mundo. Entonces, si logramos hacer una coordinación impecable, vamos a poder
generar el primer paso para lograr un buen resultado en un proyecto. Ahora, lo siguiente es diseñar un sistema de producción. Lo que pasa normalmente en los proyectos es que se piensa mucho en el producto final, pero poco en el sistema de producción. Entonces nos involucramos poco en cómo se va a construir. Y los distintos actores o los distintos involucrados que piensan en cómo se va a construir o cómo se va a producir, en realidad no se meten. Te dicen, bueno, para eso contrato al constructor y que el constructor se encargue. Él debe saber. El problema es que él no lo sabe todo. Y hay muchas cosas que por no involucrarnos empezamos a generar riesgos, sobrecostos, atrasos, problemas. Entonces se necesita diseñar un sistema de producción que sea eficiente y que permita lograr los resultados que necesita el proyecto. Y para eso hay que ver el equipo del proyecto como si fuera una empresa colaborativa, donde realmente todos estamos alineados al mismo objetivo. Entonces, cuando hablamos de Lean, lo que estamos hablando es lograr que estos 3 elementos funcionen dentro de un proyecto, funcionen de una manera correcta y ordenada. Y para eso hablamos de Lean es como una forma de pensar, donde la piedra angular, el punto fundamental que permite lograr todo este concepto, que funcione este concepto, es el respeto por las personas. Entonces, nada de esto va a funcionar si no partimos con ese primer principio, que es el del respeto por los demás, y respetar la contribución individual de cada uno de los individuos. O sea, todos nosotros generamos valor, aportamos valor desde el punto en el que nos encontramos, pero nosotros debemos asegurarnos de que ese valor se conecte o funcione de una manera organizada para que termine generando un buen resultado. Entonces, ese respeto por las personas involucra 2 cosas importantes. La primera es que tengo que aceptar que todos pueden pensar diferente. Como todos pueden pensar diferente, por ende todos pueden entender diferente y pueden actuar diferente. Y la segunda es que cuando se toman decisiones, si yo tomo una decisión y esa decisión me corresponde, me pertenece, así, o sea, esto es algo muy común que ocurre, ¿no? Yo muchas veces discuto con mi jefe porque no estoy de acuerdo con él, pero hay decisiones que él tiene que tomar y una vez que las toma, yo tengo que apoyarlo. ¿Por qué? Porque es su decisión. Así yo no esté de acuerdo. Entonces, como es su decisión y respeto su decisión, lo apoyo. Puedo discutir con él, puedo no estar de acuerdo con él, puedo refutar su decisión, puedo refutar todo lo que quiera, pero como ya tomo la decisión, una vez que tomo la decisión, lo apoyo. Porque mi responsabilidad es esa, expresar lo que sé, plantear las cosas que conozco, mostrarlo en datos, dar mi punto de vista, pero una vez que se toma la decisión, sigo para adelante, ¿no? Y respetando esa decisión, apoyando esa decisión. Entonces, eso es difícil. ¿Por qué? Porque muchas veces, como no estoy de acuerdo, lo que estoy pensando es, ¿y cómo hago para que retroceda, para que cambie la decisión que acaba de tomar? Entonces, ahí es donde estoy faltándole el respeto. Entonces, es muy difícil lograr ese concepto de respeto por las personas porque debo aceptar que todos pueden pensar diferente, entender diferente y pueden decidir diferente. Y por ende, debemos trabajar en una organización que permita ese respeto de manera transversal para todos. Y lo segundo, o digamos el segundo concepto importante que trabaja este pensamiento es la promesa confiable. Cuando hay respeto por las personas, lo que se busca es generar esta promesa confiable entre las personas. Y esta promesa confiable requiere que el que solicita y el que ejecuta se comprometan en un ciclo de promesa confiable, donde la persona que tiene la necesidad, es decir, por ejemplo, yo necesito que mañana me entreguen el estudio de suelos, ¿ok? Entonces, o digamos, en determinado tiempo me entreguen el estudio de suelos. Yo soy el ingeniero diseñador de estructuras. Voy a coordinar con el equipo que va a hacer el estudio de suelos y lo que necesito es pedirles a ellos que hagan el diseño de suelo, el estudio de suelos. Entonces, lo primero que ocurre es lo que se nos viene en la cabeza en el mundo militar. Yo he tenido algunos, he llevado estudios premilitares en el colegio, entonces ordénale que lo haga, dale una orden, que lo haga, ¿no? Tú simplemente le dices si lo tiene que hacer. Pero ¿y es así? ¿Funciona de esa manera? O sea, simplemente se lo digo y tiene que hacerlo. Es una orden. La respuesta a eso es, si no lo hace, pues vas a tener que tomar alguna medida en contra de ellos.
pero ¿es así lo que se debe buscar? ¿Así es la relación que debemos mantener con todos, ordenando a los demás lo que tienen que hacer? Pues yo creo que no. Entonces, lo primero es que hay que cambiar la forma de trabajar. Hay un libro buenísimo que se llama Dale la vuelta al barco. Es un libro muy, muy interesante, se los recomiendo. Es un capitán de un submarino que cuenta su experiencia de cómo era liderar un equipo de submarino. Y él decía, tú como líder tienes que asegurarte de que puedas lograr que tu equipo tenga el mejor desempeño posible. El objetivo de un capitán no es dar órdenes, el objetivo es lograr que el equipo genere resultados. Y esos resultados tienen que ser positivos. Entonces, en este libro de Dale la vuelta al barco, él hablaba mucho de que hay que cambiar el lenguaje de cómo hacemos las cosas. Entonces, él hablaba de este capitán, decía yo, antes de dar una orden, lo primero que decía es, tengo la intención de, y les daba 5 segundos a todos sus primeros oficiales para que cuando iba a decir algo, pudieran darle feedback y pudiera él utilizar esa información para poder tomar mejores decisiones. En el mundo de la gestión, en los proyectos, yo creo que cambiamos la forma de hacer las cosas simplemente usando una pequeña palabra antes de todo. ¿Podrías? ¿Podrías traerme el estudio de suelos? Entonces, es una invitación al ejecutante al decirme sí o no. Y tiene la opción de responderme que no. Y si me responde que no, tengo que preguntarle por qué. ¿Qué necesitas? ¿Qué te hace falta? ¿Qué requieres para que lo puedas hacer bien? Entonces, esas preguntas permiten una interacción para sacar a flote problemas que se quedan ocultos, que de otra manera no se pueden ver. Entonces, cuando cambias la dinámica de la conversación, en vez de decir, oye, anda a hacer esto, ve a hacerlo aquello, ¿podrías hacerlo? Y es un elemento muy poderoso, porque cambia mucho la dinámica entre las personas. Le permite al ejecutante negociar y decirte sí, no, podría ser, pero necesito esto, necesito aquello, realmente no lo he pensado tan bien, no tengo los recursos, me falta esto. Entonces, analiza antes de comprometerse y decir sí lo voy a hacer. Entonces, antes de aceptar una tarea, como se ha analizado todo lo que necesito para ejecutar esa tarea, entonces el ejecutante tiene mejor posibilidad de poderte decir sí lo voy a hacer o no lo voy a hacer. Entonces, lo que yo busco del ejecutante, de la persona que está al otro lado de la mesa, es que me diga que se comprometa a hacer las cosas y hacerlas bien desde la primera vez. No que las vuelva a hacer varias veces, sino que se comprometa a hacerlas bien. Entonces, ese compromiso, cuando se ejecute, lo que yo necesito es que esta persona me diga y me informe apropiadamente que lo ha terminado, para que yo pueda evaluarlo y verificar que lo que hice estuvo bien o no, y si tengo que volver o corregirlo. Entonces, este ciclo de la promesa es un concepto muy poderoso que cambia la dinámica de la comunicación y de la coordinación de las personas. Porque cuando yo estoy en un trabajo, ya sea construcción, ya sea diseño, tengo que coordinar con los demás. Entonces, tengo que cambiar la misma naturaleza de cómo coordino con ellos para lograr mejores resultados. Porque si no, ¿cómo obtengo los resultados? Lo que me va pasando hoy en día es una prueba de que lo que estoy haciendo no funciona. Y tengo que cambiarlo, tengo que buscar. Si quiero resultados diferentes, tengo que hacer las cosas diferentes. Entonces, la forma como nos comunicamos con ellos también impacta. Entonces, cuando hablamos de Lean en el diseño, en la construcción, en la industria, tenemos que ponernos a plantear dos cosas. ¿Qué cosa es Lean? ¿Es una cultura o es un sistema de trabajo? Y hay una diferencia en esto. Una cultura es generar una conciencia en las personas, entender algo, comprender la concepción de un concepto y ponerlo en práctica. Es hacer lo que sin que nadie me diga. Yo hablaba con un gerente hace un tiempo y me decía, sí, pues acá la cultura es así porque yo los estoy mirando, yo los estoy cuidando. Y yo le decía, bueno, si no te has enterado, la cultura es lo que tu equipo hace cuando tú no estás. Esa es la cultura. O sea, si tú no estás y ves lo que ellos están haciendo, básicamente esa es la cultura de tu equipo. Y un sistema de trabajo en una empresa, en un proyecto, en un negocio, yo tengo un sistema de trabajo, un sistema que me permite generar resultados.
Entonces, cuando hablo de un sistema, yo tengo que diferenciar si estoy trabajando una cultura o un sistema. Y cuando hablamos de un sistema, en un sistema yo debo tener en cuenta los siguientes elementos. Hay hábitos que me permiten generar un sistema. Entonces, hay conductas que se necesitan repetir para que el sistema funcione. Necesito herramientas, elementos que me permitan que ese sistema funcione. Necesito procesos, es decir, pasos, uno detrás de otro, que me digan cómo lograr algo. Y esos tienen que estar alineados a una visión de negocio, a una visión que me diga qué es lo que espero. Pero todo esto tiene que estar conectado con cierta teoría. Y hay una teoría de Lean que es fundamental. La teoría de Lean son 3 elementos básicos: desperdicio, valor y flujo. Si logramos entender que cualquier negocio hace dinero teniendo en cuenta estos 3 elementos, es fácil poder llevarlo y ponerlo en práctica. Por ejemplo, ¿cuál es el secreto para que todo proyecto, todo negocio haga dinero? Primero, vender más. Entonces necesito generar valor a un cliente para que pueda vender más. Si no le genero valor a un cliente, no vendo. No existo como negocio. Lo segundo, me tiene que costar menos. Entonces tengo que tener el desperdicio, o me tiene que costar menos de lo previsto. Entonces no tengo que tener desperdicios, no tengo que haber mermas, no tiene que haber mermas. Y la tercera forma de hacer dinero en cualquier negocio es poder tener la menor cantidad de trabajo en proceso y la menor cantidad de inventario. ¿Por qué? Porque el trabajo en proceso y el inventario genera desperdicios. Entonces, para eso necesitas un flujo constante de producción, un flujo de producción constante. Entonces, si tengo en cuenta esta teoría de Lean desde el principio, necesito vender más, que me cueste menos, y un flujo de manera ininterrumpida, entonces puedo pensar y decir, ok, si mi negocio es de diseño, si mi negocio es de construcción, o si mi negocio es de cualquier otra cosa, tengo que ponerme a pensar en estos 3 elementos. Y mi empresa necesita tener una visión. O sea, tengo que trabajar con una coordinación excelente, es decir, debo poder coordinar con cada uno de los diferentes actores que generan este negocio para que funcione bien. Debo trabajar de manera colaborativa para lograr resolver los problemas y mitigar los riesgos del negocio de una forma que no generen impactos negativos. Y tengo que tener un mismo sistema de trabajo ordenado, estructurado, documentado, que permita conseguir los resultados. Entonces, si yo tengo en cuenta esos 3 elementos de visión y teoría en mi negocio, va a funcionar. Pero ¿qué necesito? Eso no es todo. Necesito algo más. Necesito procesos. Necesito una pauta de cómo hacer las cosas. Y para eso Lean establece algunos procesos que se van a trabajar. Por ejemplo, el sistema Last Planner. El sistema Last Planner, ahí entra la palabra sistema del último planificador. Entonces, cuando hablamos de Lean, Last Planner no es Lean. Last Planner es un sistema de trabajo, es un sistema de trabajo dentro del ecosistema de Lean, del pensamiento Lean. Entonces, es un elemento que nos ayuda a lograr cierto resultado. ¿Y cuál es el resultado de Last Planner? Pues asegurar el plazo, asegurar la ejecución de las tareas, la coordinación excelente. Luego hay otro sistema de trabajo que es el Target Value Delivery, que es la entrega, es entregar valor, ¿no? El valor objetivo, el valor meta, que nos permite asegurar el costo del proyecto. Si yo empiezo a trabajar con Target Value Delivery, me voy a empezar a tomar decisiones que ayuden a cuidar el costo del proyecto, ¿no? Hay otro sistema que se llama sistema Set-Based Design, diseño basado en conjuntos. Es un sistema de trabajo que me permite encontrar soluciones a problemas analizando todas las alternativas posibles. Hay otro sistema que se llama el CBA o elegir por ventajas. Es un sistema que me permite tomar decisiones analizando los puntos de vista, usando datos efectivos y generando una colaboración constante con el equipo para tomar decisiones. Hay otro elemento que se llama condiciones de satisfacción, que es básicamente entiendo qué cosas son los drivers que mueven el negocio en mi cliente para tomar decisiones. Y hay un proceso ordenado para buscar esas condiciones de satisfacción. Entonces, dentro del ecosistema de todo el pensamiento de Lean, se pueden hablar que hay muchos sistemas, todos alineados a un objetivo en específico. Pero para que estos sistemas funcionen, yo necesito herramientas. Por ejemplo, el Big Room o la sala Lean, como le llaman en algunos sitios, el A3 de pensamiento, el mapeo de procesos o el Value Stream Mapping, el retorno a la inversión, que es una herramienta para tomar decisiones financieras, o la gestión visual, ¿no?
que son herramientas que permiten que estos procesos, estos sistemas de trabajo funcionen. Pero para que estos procesos y estas herramientas tengan un éxito adecuado, lo que yo necesito es que tenga hábitos. Hábitos que me permitan reflexionar si lo que hice estuvo bien o estuvo mal, escuchar activamente los puntos de vista de los demás, compartir ideas a través de sesiones colaborativas, mejora continua, ¿no? Parar para aprender, ¿no? Entonces son comportamientos que nos ayudan a lograr el resultado. Entonces, los procesos me van a generar resultados. Cuando yo implemento un proceso en mi negocio, en mi empresa, en mi organización, lo que va a pasar es que voy a ver resultados. Pero estos procesos necesitan una visión y necesitan herramientas. Si no tengo una visión clara de lo que necesita mi negocio y no tengo herramientas que soporten estos procesos, pues a la larga estos resultados no van a ser sostenibles. Entonces, por ende, conforme voy implementando procesos, debo ir trabajando herramientas y alineando la visión del negocio. Pero si a la vez yo integro teoría, o sea, este pensamiento, esta forma de pensar, e integro los hábitos y las conductas de las personas orientados a esta consecución de objetivos, lo que estoy generando es una cultura dentro de mi empresa. Y lo que yo necesito es generar una cultura que me permita trabajar sobre el largo plazo, ¿no? Pensar en el largo plazo, ¿ok? Entonces, estos procesos que les he venido contando son procesos que están orientados o sistemas que están orientados para un elemento del proyecto, ya sea para asegurar el plazo, para tomar decisiones, para solucionar problemas, para asegurar el costo, para asegurar el plazo, para establecer objetivos. Son paso a paso, son guías que tienen un paso a paso que nos dicen cómo podemos lograr estos objetivos del proyecto o estas necesidades del proyecto. A esto, este señor Sam Spata es el que le ha llamado la progresión Lean, que permite estructurar y ordenar un poco lo que sabemos de Lean, de las cosas que podemos hacer desde el punto de vista desde el punto de vista de cualquier empresa, para poder decir, ok, mi negocio necesita esto, entonces voy a implementar esto de acá. Mi negocio necesita este resultado, entonces voy a trabajar con estas herramientas y estos procesos, para que ustedes puedan elegir y decir, la realidad de mi proyecto es esta. Ok, entonces para la realidad de tu proyecto tenemos que adecuar este tipo de situaciones o este tipo de conceptos o conductas, herramientas o procesos que te van a lograr el resultado que tú estás esperando. Entonces, este es un pequeño mapa mental rápido de lo que hay y que puedo aplicar en los proyectos. Y puedo aplicarlo tanto en el diseño del producto como en el diseño del proceso. Last Planner también lo puedo hacer en el diseño del producto, es decir, en la etapa de ingeniería. Lo que cambia es algunos elementos que tengo que ordenar en el sistema Last Planner para que funcione, que son diferentes en la construcción. Muy sencillo. En la construcción, nosotros, pónganse esta figura, piedra sobre piedra o ladrillo sobre ladrillo. Yo pongo un ladrillo, estoy avanzando. Pongo el otro ladrillo encima, estoy avanzando en el proyecto. Entonces, el proceso constructivo es un proceso lineal, de uno detrás de otro. El proceso de diseño no es lineal. El proceso de diseño es un proceso iterativo, de prueba y error, donde yo tengo que iterar para poder avanzar. Póngase en la siguiente situación. Yo soy ingeniero estructural. Si yo necesito dimensionar la zapata, si necesito diseñar la zapata, para diseñar la zapata yo necesito el estudio de suelo y las cargas. Para diseñar las cargas, ¿qué necesito? El predimensionamiento de la estructura. Y para predimensionar la estructura, ¿qué necesito? Las cargas vivas y muertas. Entonces, las cargas vivas y muertas, para las cargas vivas necesito los usos del edificio. Entonces, cuando yo voy a diseñar una estructura, empiezo al revés de cómo diseño, cómo construyo. Construyo, empiezo por la base y voy hacia arriba, mientras cuando yo diseño la estructura, empiezo de arriba y voy hacia abajo. Voy primero por las losas, luego las vigas, luego las columnas y luego los cimientos. Entonces, mi proceso es distinto, tiene un orden diferente y es iterativo, porque tengo que iterar alternativas hasta que encuentre la más eficiente para poder dar el siguiente paso. Entonces, si yo diseño losas, tengo que iterar 2 o 3 alternativas de diseño hasta encontrar la más eficiente, la solución más adecuada para poder dar el salto al siguiente proceso. Entonces,
como el proceso de diseño no es igual que el proceso de construcción es lineal, el proceso de diseño necesita entender estos ciclos de diseño para poder dimensionar correctamente el cronograma de la ingeniería. Entonces, ese es un elemento de cómo funciona el As Planner en el diseño. Pero vamos a hablar de algo que de repente es un poquito más amplio. Vamos un poco más a la raíz del asunto. ¿Qué pasa con las condiciones de satisfacción? Les quiero poner un casito sencillo y rápido. No sé cómo estoy con el tiempo. Ya me estoy desviando del tiempo, ¿verdad? No, dale. Sí, seguí que está muy interesante, Santi. Perfecto. Entonces, voy a tratar de hacer esto súper rápido. Les voy a poner un caso muy sencillo. Lo he puesto ahí en la pantalla. Pónganse en la siguiente situación, en el siguiente contexto. Imagínense que están asesorando a un cliente que quiere construir unos almacenes y este cliente ha descubierto que le va bien, le va relativamente bien y va a crecer en los próximos años. Entonces, actualmente tiene un almacén de 10.000 metros cuadrados que está alquilado, ¿ok? Pero en lo que va a crecer no le va a ser suficiente. Entonces, más o menos va a duplicar casi su producción en los próximos 2 o 3 años. Entonces, dentro de 2 o 3 años va a producir o va a requerir el doble de área de lo que tiene hoy. No sabe cómo va a crecer en los próximos años, pero sí tiene una buena perspectiva de crecimiento. Y en esa perspectiva de crecimiento ha encontrado que se ha comprado un terreno de 100.000 metros cuadrados, ¿no? En una zona industrial y va a construir sus almacenes centrales. Entonces, pensando pues en el futuro, ¿no? Entonces le pongo el siguiente desafío es, ¿qué le recomendarían ustedes? ¿Ok? Y para eso le hemos puesto unas 5 alternativas. La primera alternativa es un almacén de 100.000 metros cuadrados, uno con un cerco de toda la propiedad, la mitad, pero de tecnología de punta, otro un poquito más pequeño, de 20.000 metros cuadrados, pero con cerco en todo lado, pero equipamiento nuevo, o otra alternativa por ahí es recuperamos el equipamiento que tiene, o una alternativa más pequeña que es acorde o más austera, ¿no? Donde va a construir un poquito más de lo que tiene alquilado, pero no tanto como lo que necesitaría. El cliente ha ido pensando que no tiene tanto dinero, ha ido diciéndonos que no tiene tanto dinero, y que está buscando algo que vaya acorde a sus expectativas económicas. Para eso les pediría que por favor entren a la página www.menti.com y usen el siguiente código, 237974. Entonces, ahí me dicen cuál sería su recomendación. Sencilla y rápida, a ojo de buen cubero, como dirían aquí en mi país. La página es www.menti.com y el código es 237974. Buenísimo, ya tenemos la primera respuesta. Ajá, empataron. Ahora sí. Y arranca el desempate. Muy bien. Entonces, hay una tendencia en este momento de que la alternativa 4 sea más o menos la mejor elegida. Esto nos demuestra un pequeño concepto, el respeto por las personas. Todos tenemos el soberano derecho de pensar diferente y podemos encontrar alternativas diferentes y decidir diferente. Entonces, el primer principio de respeto por las personas se va cumpliendo en lo que vamos viendo.
hay una tendencia a ir a la alternativa 4, porque dices, oye, sí, se parece, es más o menos, es coherente. El cliente nos va diciendo que tiene poco dinero. Primera pregunta, ¿qué cosa le funciona a este cliente? Si nosotros ponemos a pensar desde el punto de vista de una persona o de una familia que vive en una casa alquilada y de repente pide un préstamo al banco para comprar un nuevo departamento o comprar una nueva casa, va a endeudarse. Lo primero que va a pasar va a endeudarse. Ninguna familia tiene dinero en efectivo como para ir y comprar, o bueno, podría haber algunas que puedan tener, ¿no? Pero no es lo usual, no es lo más probable. Lo usual es que una familia vaya a un banco, pida un préstamo y con ese préstamo pueda comprar un terreno o una casa. Lo mismo pasa con las empresas. No es usual que una empresa invierta en un terreno de repente para decir, vamos a tener unos almacenes. Entonces, esta empresa está yendo al banco, ha pedido un préstamo, se está endeudando. La pregunta es, así haciendo el símil con la familia, ¿cuánta plata creen que le quede, cuánto dinero creen que le quede para que amueble la casa? Pues le va a quedar bastante amoblamiento, o si ya vive en un piso de alquiler, lo que va a pasar es va a tratar de reutilizar todo lo que ya tiene. Entonces, más o menos sigue una lógica muy similar. Pero la pregunta aquí es, no qué es lo más similar, sino es qué le funciona a ese cliente. Porque yo tengo que entender a ese cliente, cuál es su condición, cuál es su situación. Porque por pensar en lo más usual, no estoy pensando en la realidad de ese cliente. Entonces, eso me permite pasar a la siguiente parte, que es cuando yo busco valor, cuando quiero generar valor para un cliente, tengo que pensar en diferentes actores. El primero en el que tengo que pensar es en el siguiente en la cadena de valor. Es decir, si yo estoy pensando en el diseño, cuando yo diseño un proyecto, tengo que pensar en cómo le agrego valor al que está después de mí. Después de mí, después del diseño, entra la construcción. Entonces, ¿cómo mi diseño permite ser más eficiente dentro del proceso constructivo? Pero a la vez tengo que generarle valor al cliente que me paga. O sea, no puedo pensar solo en el constructor, tengo que pensar en la construcción, en el proceso constructivo, pero a la vez tengo que pensar también en el que me va a pagar. Entonces, por ende, tengo que ponerme a generarle valor a esta persona. Y tengo que pensar también en los otros involucrados, proveedores, contratistas que van a involucrarse en el proyecto, las personas que van a trabajar. Pero también tengo que generarle valor al planeta, porque también no puedo pensar solo en ese pedazo de tierra, tengo que pensar en lo que involucra para el planeta en la construcción. Entonces, cuando yo pienso el ideal de generación de valor para un proyecto, tengo que pensar en estos elementos y en ese orden. O sea, en el siguiente en la cadena de valor, en el cliente que paga, en los involucrados y en el planeta. Si le voy a generar valor al planeta sin pensar en el cliente, pues, o sea, voy cometiendo un error ahí, ¿no? O si voy a generar valor al cliente que me paga sin pensar en el siguiente de la cadena de valor, o sea, que es lo más usual. Oye, yo hago lo que el cliente me dice, porque él es el que me ha contratado, es el que me paga. Si no me pongo a pensar en el que va a recibir mi trabajo, entonces lo más probable es que le pueda generar una complicación al siguiente y ese, a su vez, se lo va a cobrar al cliente. Indirectamente, me va a generar un perjuicio a mí también. Entonces, es una cadena de cosas que yo tengo que analizar. Cuando yo evalúo un proyecto como cliente, tengo que pensar en estos elementos financieros. Un cliente va a pensar en su modelo financiero para tomar la decisión si ese proyecto es rentable o no es rentable. Porque en el momento que ese proyecto deja de ser rentable, el proyecto ya no va. Entonces, todo proyecto tiene un modelo económico para decidir que ese proyecto es o no es rentable. Si ese modelo económico no funciona, el proyecto no va adelante. Entonces, por ende, yo tengo que entender cómo funciona ese modelo económico. Ese modelo económico, desde el punto de vista de la matemática financiera, tiene dos elementos o dos indicadores que me ayudan a tomar la decisión, que es el valor actual neto y la tasa interna de retorno. Esos dos indicadores financieros me van a decir si ese modelo económico funciona o no funciona. El primero
me dice si va a generar beneficios. Es decir, si va a generar beneficios en el tiempo. ¿Por qué? Porque el dinero tiene valor en el tiempo. 100 soles no es, perdón, en 100 pesos o 1000 pesos o 10,000 pesos, como tengamos en la, uso mucho el término peruano, no son iguales el día de hoy que en 10 meses o en 10 años. No valen lo mismo, ¿no? Cambia su valor en el tiempo. Entonces, como el dinero cambia su valor en el tiempo, no podemos pensar en sumas y restas y decir, ok, funciona, sino tengo que aplicarle este factor de cómo cambia el valor del dinero en el tiempo, y por ende tengo que saber si es que a la larga en el tiempo de este proyecto, este modelo económico funciona. Para eso sirve el valor actual neto. Y la tasa interna de retorno nos sirve para definir, oye, si ese dinero lo meto en un banco y vivo de los intereses y recibo más utilidad que metiéndome en este proyecto, entonces, ¿para qué invierto en el proyecto? Mejor lo meto en el banco y ya está. Y ya no me complico y no hago ningún riesgo. Entonces, el cliente tiene que luchar contra esos dos elementos. Si va a ser rentable, y si es rentable, tiene que ser más rentable de lo que ocurre en un banco o meterlo en acciones o en otro tipo de modelo financiero en el que tenga menos riesgo. Entonces, lo que estoy buscando es que este modelo económico del proyecto sea rentable para el cliente. Y las formas que tienes tú para poder hacer que este modelo económico del proyecto sea rentable, pues la forma más fácil para muchos clientes es esta: hazlo más barato y en menos tiempo. Porque si lo hago en menos tiempo, más temprano empiezo a recibir beneficios. Si lo hago más barato, entonces necesito menos inversión de capital, necesito menos caja para poder invertir. Entonces, por ende, puedo hacer más eficiente mi negocio. Pero no son las únicas maneras. O sea, puedo extender el tiempo de vida del proyecto, puedo mejorar la performance del proyecto o puedo reducir los costos de operación y mantenimiento. Si yo me pongo a pensar, un proyecto, a mí me gustan mucho las definiciones matemáticas, un proyecto es la división entre la función y el esfuerzo. Para yo generar valor al proyecto, yo puedo o reducir esfuerzos o mejorar funciones, o puedo incrementar mucho una función con el mismo esfuerzo, o puedo hacer ambas cosas, o puedo reducir, quitarle algo muy pequeñito, muy sencillo, pero quito mucho esfuerzo. Entonces puedo generar valor a través de distintos elementos que me pueden ayudar a generar un enfoque en el proyecto. Miren, imagínense esto es un proyecto muy sencillo, esto es un proyecto de colegios, en el cual se piensa que va a durar pues 50 años estos colegios. Es un edificio de 100,000 metros cuadrados. Diseñarlo y construir cuesta alrededor de $30 millones, pero vamos a aplicar otros elementos en este proceso. Primero, reposición de capital. ¿Qué quiere decir eso? Que año a año, o cada cierto tiempo, el cliente tiene que invertir un dinero para que el proyecto o dure los 50 años, o que también su valor no se deprecie lo suficiente como para decir que deja de ser utilizable. Entonces, por ende, hay un concepto que se llama reposición de capital. Imagínense que sean 2% del valor actual del punto de referencia. Eso es algo que se va a invertir por los 50 años, ese 2%. Hay un presupuesto de operación y mantenimiento que es $5.69 por metro cuadrado. Si analizamos, hacemos un benchmark rápido en diferentes proyectos, vamos a poder tener esa información. Y hay un punto adicional que es la inflación, ¿no? O sea, también influye la inflación en el proyecto. Si ponemos todo esto en el modelo económico del proyecto, vamos a descubrir que el costo de diseño y construcción del proyecto representa solo el 11% del costo total del proyecto. 53% es operación y mantenimiento y 36% es la reposición de capital. Si tú lo que haces es decir, ok, con el mismo monto de proyecto, con los mismos $30 millones, vamos a generar un 10% de ahorro en operación y mantenimiento y un 5% en la reposición de capital, a ese proyecto le podríamos estar ahorrando en el tiempo total $20 millones. Pero si lo traemos a valor presente, o sea, tomamos en consideración la evolución del dinero en el tiempo, esos son 4.4 millones de ahorros ahorita, en este momento. Y eso es lo que yo tengo que empezar a pensar. Cuando yo analizo un proyecto, cuando empiezo a ver el valor de un proyecto, tengo que estar pensando no en el instante cuando termine el proyecto, sino
cómo va a funcionar las decisiones que tomo en el ciclo de vida del proyecto. Porque cada decisión que tome va a tener un impacto en el futuro de ese proyecto. Claro, normalmente no pensamos en eso porque decimos, bueno, ese es el problema de alguien más adelante. Yo lo único que quiero es salir, cerrar con mi proyecto, irme de una vez y que me paguen. Y con eso voy a mi siguiente proyecto. Pero aquí el cliente se va a quedar con ese problema. Y toda la vida se va a acordar de ese problema. Así es que tenemos que pensar cómo le podemos generar valor a los clientes desde ese punto de vista. Este es un ejemplo muy sencillo. Este es un proyecto de un hospital en Estados Unidos. Tuve la oportunidad de visitar y ver cómo funcionaba. Lo primero que hicieron es que el equipo del proyecto tiene que tener claro el objetivo del proyecto. Este es un proyecto que es un hospital público. Lo que busca es atender a las personas. No se trata del edificio, es una atención médica. Tenemos que hacer, hoy más que nunca, estamos muy pendientes de lo que pasa en la inversión de la salud en nuestros países. Entonces, asegurémonos que funcione bien. Este es un proyecto que quería hacer de los 10 mejores centros médicos en Estados Unidos, centros académicos. Quería tener medicina precisión, tener un programa líder en trasplantes, hacer cirugía fetal, buscaban tener un banco de atención al paciente y tener mucha investigación translacional. Entonces, ese es el objetivo del proyecto. Entonces, el proyecto es lograr ese tipo de resultados, no es el edificio. El edificio es un medio para lograr estos resultados. Entonces, yo tengo que tener claro cuáles son los objetivos del proyecto. El objetivo del proyecto es lograr estos resultados. Y es cómo funciona. Mi modelo económico está apuntando a lograr estas 5 o 6 cosas que están ahí. Entonces, bajo ese punto de vista, se cambia la manera tradicional de trabajar. ¿Cómo funcionamos tradicionalmente? Pues hay un equipo que diseña, hay un equipo que presupuesta, hay un equipo que programa, que hace el cronograma del proyecto y hay un equipo que construye. El concepto es no trabajar en equipos aislados, sino cambiar la forma y el enfoque de trabajo. Es decir, yo voy a trabajar en un equipo que tiene que diseñar, estimar, programar y construir, porque es responsable del producto y la producción de ese proyecto, de esa parte del proyecto. Yo voy a dividir el proyecto en partes y a cada equipo le voy a dar una parte. Y hay un equipo líder que consolida todas esas partes, la gestión de esas partes. Entonces, lo que termina pasando en este proyecto, en este proyecto de hospitales, tienes un equipo nuclear que coordina las diferentes partes que hay en el proyecto, que es básicamente el sitio del proyecto, las estructuras, las áreas comunes, las instalaciones, los interiores, las operaciones del proyecto, el equipo médico. Y estos equipos, estos pequeños equipos, son responsables de diseñar, estimar, programar y construir el proyecto. Entonces, hay una responsabilidad compartida de inicio a fin y de asegurarse que ese resultado funcione para la lógica del proyecto. Entonces, cada uno de los miembros de estos clústeres tienen este rol. Yo tengo que pensar a lo largo de la vida del proyecto, tengo que pensar de inicio a fin, no solamente en mi etapa de lo que me corresponde. El líder de cada clúster puede cambiar en el tiempo, porque en algún momento puede ser un especialista el líder, otro momento va a ser un constructor el líder, pero el equipo se mantiene a lo largo del tiempo. Y los compromisos individuales pueden ir cambiando, porque las decisiones pueden cambiar. Entonces, por ende, se pueden tomar decisiones o se puede variar en este tipo de cosas porque tenemos la oportunidad de cambiar decisiones. Entonces, los miembros del equipo, de cada uno de los equipos, eran conformados por personas de diferentes empresas. Obviamente, cada uno que tenga que ver con el paquete que le corresponde. Y son responsables de ese equipo para lograr el éxito desde el diseño, la programación y la construcción de esa parte del proyecto. Entonces, pero lo curioso de estos equipos es que además hay 2 equipos adicionales. El equipo nuclear, que es básicamente el equipo líder, ¿no? Cuya misión es coordinar a los distintos equipos y asegurarse de que el sistema se vea completo, funcione desde un punto de vista sistémico. Y hay una comunidad de práctica, es decir, un equipo que se dedique a trabajar con el resto de los equipos para que implementen sistemas, para que desarrollen comportamientos, para que analicen las herramientas que necesiten para lograr el éxito del proyecto. Entonces, esta comunidad de práctica que permite trabajar, implementar cosas o mejoras en cada uno de los proyectos, es un equipo que promueve constantemente
la aplicación y los comportamientos de todo lo que hemos visto en la progresión Lean. Entonces, de esa manera, va analizando qué necesita el proyecto en cada etapa y va implementando cosas según lo que el proyecto necesita. Lo que se busca es que los líderes tengan un rol, cumplan un rol, y los miembros también. Pero el primer rol importante de cada miembro del equipo es que haga promesas confiables. O sea, que se preocupe por hacer promesas confiables, promesas que puede cumplir. Entonces, cuando se hablaba del equipo de este proyecto, ellos tenían un equipo con algunas reglas básicas, ¿no? Oye, no mandamos mails si no está documentado, o sea, si no está ya escrito en un plano, en algún documento que se necesita. No, bueno, acá ellos no trabajan de manera remota, trabajan más en integración en un solo sitio. Hoy no se puede hacer eso, pero necesitamos encontrar reglas que nos permitan engancharnos con el proyecto. Medir la responsabilidad, resolver los problemas donde está la información. La toma de decisiones tiene que irse empujándose al que tiene la información, al que tiene la información para la toma de decisiones. Entonces, esto es algo que me gustó muchísimo de este equipo de trabajo. Por ejemplo, cuando ellos ingresan al proyecto, les hacen firmar un documento muy sencillo que dice, en este proyecto, nosotros actuamos en el mejor interés del proyecto. Primero, buscamos una solución eficiente desde el punto de vista técnico. Luego, consideramos que sea eficiente desde el modelo de negocio. Y solamente ahí vamos a apoyar esa decisión. Es decir, todas las decisiones que tomemos en el proyecto tienen que ser técnicamente viables y económicamente rentables. Si no, no se toman. Entonces, cada decisión que se va tomando en un equipo de proyecto analiza esos dos puntos de vista, técnicamente viables, económicamente rentables. Entonces, todo el equipo de proyecto está pensando en el proyecto global, no en cómo hago mi expediente para que me aprueben la construcción o cómo hago la construcción nada más, sino estoy pensando en cómo buscar soluciones que sean integradas. Entonces, cuando hablo de Lean en el diseño, yo no hablo de Lean solamente en la parte de diseñar un expediente técnico, sino estamos hablando de cómo diseñamos el producto y el proceso constructivo para lograr los mejores resultados posibles. ¿Para quién? Para nuestros clientes. Si no generamos estos resultados positivos, pues la industria no va a poder avanzar y necesitamos cambiar la industria para lograr mejores resultados. Bueno, señores, eso era lo que tenía. Mil disculpas, me he pasado muchísimo más de lo que tenía previsto. Me ha tomado un poquito más de tiempo de lo que tenía planeado, pero así es la variación en este tipo de cosas. No sé, Rómulo, si tenemos un poquito de tiempo para preguntas, discusiones. Bueno, en realidad venías tan embalado, como decimos acá en Argentina, y estaba tan interesante que estábamos todos muy atentos y se ve la cantidad de personas que se han quedado. Nosotros teníamos pensado hacer algunas preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta para poder sumar ahora, estaría bueno hacerla. Si quieren usar el micrófono o escribirla, no hay ningún inconveniente. Si ya están muertos y ya quieren seguir también, está bien. Mil disculpas si ya están muertos. No, bueno, yo la verdad que lo que decíamos es 1 hora y media sin parar estuviste hablando. La verdad que te agradecemos la predisposición y el enfoque y la claridad de los conceptos. Así que creo que para todos fue una joya. Yo la verdad que la saboreamos toda, la presentación estuvo por demás interesante. Así que bueno, nada, no sé si hay alguien que quisiera hacer alguna consulta, aprovechando lo tenemos a Santiago acá en vivo. Acá, bueno, se ven las felicitaciones y el agradecimiento por la charla. Así que la verdad que estuvo por demás de interesante. Dejamos un minuto a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte. Dudas, consultas. Si no, yo les empiezo a preguntar a ustedes. Bueno, acá Gonzalo Adrián Larrán habla en qué punto de implementación estamos, el de Lean está en Latinoamérica. Uy, a ver, es una pregunta bien compleja porque cuando hablamos de Lean, desde el punto de vista de implementación Lean, hablamos mucho de que Lean es un recorrido, ¿no? Y hay que recorrer un camino, es como que es una carretera. Entonces, hay empresas, proyectos que puedan estar un poco más adelante, hay otros que pueden estar un poco más atrás, pero creo que el objetivo no es
llegar a un destino, sino es recorrer el camino. Y es lo interesante de este recorrido Lean, porque finalmente vas a poder encontrar cada vez, el camino se va haciendo cada vez mayor, porque el mundo va avanzando, las cosas van evolucionando. Entonces, yo no digo que hay un destino, hay un punto de fijo de decir, ok, vamos al 30% de avance de nuestro destino final. No, porque creo que no hay destino final, o sea, siempre va a seguir avanzando. Entonces, lo que yo tengo que ponerme a pensar es, ok, ¿cuál es mi punto de partida hoy día, dónde estoy en este momento? ¿Y cuál es el punto a donde me gustaría llegar? Como Latinoamérica, hoy día yo creo que el hecho de que hayan comunidades de LSI en Argentina, en Perú, en México, en distintos países a nivel regional que tenemos aquí, a mí me dice que esto está muy bien adelantado, muy bien avanzado, porque existe una motivación muy fuerte de la industria de que esto avance. Y el hecho de tener en una sesión que hayan 70 personas conectadas, que estemos viendo este punto y que estemos hablando de esto y que estemos tomando decisiones para ir avanzando en la industria, también es un indicador muy positivo de avance de la industria. ¿Por qué? Porque efectivamente, o sea, esto requiere esta movilización, requiere que nosotros empecemos a tomar esta decisión y decir, ok, acabo de estar en una charla de 1 hora y media de un señor de Perú que estaba hablando mucho de este tema en el diseño, ya, ahora, ¿qué me llevo yo y qué cosa voy a poner en práctica? ¿Qué cosa voy a hacer para que mañana mi proyecto vaya mejor? Entonces, ¿qué de lo que me ha contado puedo empezar a aplicar? Y lo que buscamos es que ustedes empiecen a llevar cosas que necesiten aplicar. Y lo que me gustaría que se lleven de esta sesión es, oye, tengo que pensar en el diseño del proyecto desde el punto de vista del producto, desde el punto de vista del proceso, pensando en todo el modelo económico del cliente. ¿Cómo le ayudo a generarle valor en ese modelo económico al cliente? Entonces, ¿qué tanto avanzado estamos? Pues yo creo que muchísimo por todo lo que estamos viendo en este momento. Así que es importante. Yo le decía hace un rato a Rómulo, me gustó mucho el video de arranque, así que felicitaciones. Lo que están haciendo ahí es súper importante. Felicidades a todos ustedes. Y buenísimo, buenísimo. Bueno, nosotros queremos ser bastante respetuosos también con el tiempo de todos. Nos habíamos propuesto terminar a las 9, pero creo que hay charlas que ameritan esta extensión. Así que en representación del capítulo argentino de Lean Construction, queremos mandarte un abrazo a la distancia. Los argentinos somos de abrazar. Así que un buen abrazo y agradecimiento, Santiago, por haberte sumado a toda la gente que sumó de Latinoamérica. Coincido plenamente que esto es un camino de construcción cultural que estamos dando a nivel Latinoamérica en la industria. Y queremos un poco cerrar con algo que para nosotros es casi como, es un mantra que estamos trabajando acá, que es el concepto del plus delta, porque si hay algo que también tenemos que custodiar entre todas estas casi 70 personas que estamos acá, es cómo podemos hacer para que esta sesión, este Lean Beer que nosotros tenemos y que es propiedad de todos, este espacio de intercambio, de crecimiento de la industria, cómo podemos hacer para mejorarlo para la próxima, ¿no? Con esa mirada de que qué cosa hicimos bien y qué cosa podemos mejorar para la próxima sesión de Lean Beer. Así que, Félix, si querés coordinar un poco el Plus Delta, te dejo a cargo de la sesión. Desde ya de vuelta, Santiago, agradecerte. Muchísimas gracias. Ya vas a conocer Argentina y seguramente todo este equipo de argentinos vamos a estar yendo por Perú. Pero bueno, de vuelta, muchísimas gracias por participar y nos encantaría también que nos puedas dar también tu visión en el Plus Delta de la sesión. De todas maneras, Plus me encantó muchísimo, me gustó muchísimo de que haya hay un gran grupo humano y todo el esfuerzo que está haciendo el LSI Argentina, de verdad, felicitaciones. Ya le dije un plusazo el video que mostraron al inicio, me encantó muchísimo el hecho de que estén documentando y que estén animándose a trabajar. Gracias por la invitación, Rómulo, gracias a todos ustedes por estar aquí. Igual una invitación de vuelta, que cuando se abran los aeropuertos, les voy a decir, vengan por favor, van a estar muy bienvenidos por acá, cuando pase todo lo de la pandemia. Y Delta, yo sí me llevo el Delta había ensayado esto para 1 hora y me pasé 1 hora y media, 1000 disculpas nuevamente, así que ese es mi Delta para mí.
Muchísimas gracias. Gracias, Santi. Súmense al Miró como para dar de alguna manera la misa, como lo llamamos internamente, del Plus and Delta. Mientras van completando, yo les muestro un poquito lo que estaba en el video y también está en el Miró una sección que tenemos en donde se pueden sumar a los distintos equipos de trabajo, la parte de funcionamiento, relaciones estratégicas y la parte de formación. Los invitamos a quien quiera poner su correo, como para que se sume y empecemos a hacer más fuerza entre todos. Y bueno, muchas gracias a todos. Agradecido con el ponente. Y nada. Excelente Limbier. Una cosita más para todos aquellos que por ahí son nuevos. Lo que es Plus Delta, la idea es que pongan en el Plus lo que le gustaron, lo que le gustó y lo que quieren que se repita. Y lo que es en el Delta, aquellos que opinan que se puede mejorar o alguna propuesta de mejora, ¿sí? No es positivo o negativo, son cosas positivas y que les gustan, ideas que se puedan mejorar. Para aquellos que lo ven por primera vez o lo viven por primera vez. Felicitaciones y muchas gracias, Santiago. Y al equipo del LSI. Muchísimas gracias a todos. Para los que se están dispuestos a sumarse al próximo Limbier, parece que ya vamos a tomar un Delta que dice exigir la cerveza como inscripción. Ya para el próximo Limbier acá argentino, el que no tiene una cervecita en la mano no se le permite el ingreso a la charla. Me parece, no sé si equipo de Relación Estratégica estamos de acuerdo, hay que empezar a implementar algo así. Si no, no va a ser Limbier. Una cervecita, una copita de vino. Lo que sea. Sí, señor. También puede ser una carnita asada, dice, ¿no? Espectacular. Por cierto, ahí abajo en el banner tienen las redes para también comunicarse, sumarse. Para los que consultan, nosotros estamos grabando la reunión y seguramente la ponencia y va a estar apareciendo en nuestras redes sociales. Así que los que no están, como decía Feli, síganos en las redes sociales y ayúdenos a generar más volumen y tráfico de información. La idea es empezar a compartir ahí también información, ponencias, libros, papers. Brindis online, ya está. Bueno, empieza a tomar mucha fuerza esto. Hay preguntas, Sergio, sobre los grupos de trabajo y la participación. No sé, ¿quiere responderle, Chiqui? Sí, bueno, en el mismo tablero, Sergio, vas a encontrar, si haces un poco de zoom, Felipe lo contaba, hay tres equipos de trabajo que nosotros nos venimos organizando. Está hacia la izquierda de donde venimos trabajando, y ahí hay tres equipos que armamos. Uno es del funcionamiento, que son los encargados de darle vida y darle motor a esto. Relaciones estratégicas, somos las personas que estamos encargados de cumplir este objetivo de que cada vez más personas se puedan encontrar con la filosofía y cada vez más instituciones como universidades, colegios profesionales,
puedan también conocer y empezar a implementarlo. Y después, por otro lado, en la parte de formación, que es un equipo que está pensando en cómo hacer para difundir, para escribir papers, para poder establecer cursos, ¿no? O sea, cómo podemos hacer para poder trabajar en ayudar a estas personas que Relaciones Estratégicas contactó para que implementen más esta filosofía. Así que siéntanse libres de poner su post-it con su correo electrónico y de cada uno de los equipos lo van a estar contactando para que se sumen a estos equipos de trabajo. No tenés que ser practicante Lean para poder sumarte al LSI, todo lo contrario. Nosotros creemos que el camino del aprendizaje es estando cerca y practicándolo. O sea que mientras más cerca estén del LSI va a ser mucho más fácil poder empezar a caminar. Y esto no hay, digamos, expertos Lean o no expertos Lean, solamente hay personas que tienen más o menos horas de vuelo en esto, nada más. Tal cual. Ahí preguntan dónde pueden verse las actividades. En la página en la página web pueden encontrar un calendario donde están las actividades. Ya los Lean Leader como un tópico mensual todos los últimos jueves del mes y algunas otras cosas. El modo más eficiente son las redes. En las redes todo el tiempo estamos posteando los eventos y las actividades. Bueno, creo que Feli, te toca hacer el cierre. Por mi parte, gracias y saludos a todos por estar. Gracias a todos de nuevo. La verdad que fue un grato momento y bueno, contento por todas las cosas que están poniendo en el Club San Delta. Redes de contacto se están formando, se están haciendo. Quien se quiera sumar, insisto, súmese. Estamos abiertos a trabajar con todos. Y nada, felicitaciones para todos, un abrazo. Y nos estamos viendo el último jueves de noviembre. Adiós. Un saludo a todos. Abrazo grande, equipo. Chau, chau. Chau. Chao, gracias a todos. Nos vemos. Gracias. Chao, gracias a todos.